bien. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa, Gordita, hablando de un tema que, claro, siempre decimos, el sexo es un tema tabú en la casa. Nos cuesta, y yo lo reconozco. Yo tengo hijos chiquitos, pero el día de mañana sé que se me va a hacer difícil hablar de sexo con mis hijos, porque es natural, porque somos papás e hijos, no es un tema común. Sin embargo, es súper importante que conversemos con ellos sobre sexualidad para evitar después noticias que no esperábamos. Por eso hoy vamos a hablar de este tema. ¿Sigue siendo un tema tabú el sexo en tu casa con tus hijos? De eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes quiero anunciarles que también vamos a hablar más adelante de las madres adolescentes. Atención, porque muchas veces son tan chiquitas, 15, 16, 17 años, y nos vienen con esta noticia de que van a ser mamás. ¿Cómo actuar ante una situación así? Y otro tema del cual vamos a hablar el día de hoy es cómo hacer nosotros los papás para que nuestros hijos tomen la lectura como una disciplina. De ese tema vamos a conversar porque es súper importante que nuestros hijos lean y lean bastante. Eso les abre la mente y les da muchísima cultura general. Pero ahora sí, comenzamos con este tema, el tabú que es el sexo hasta el día de hoy en nuestra casa cuando tenemos que hablarlo con nuestros hijos. Vamos a ver la nota. ¿Sabía usted que la mayoría de adolescentes y jovencitos, según un reciente estudio, creen tener todo el derecho a experimentar en materia sexual? Es ahí donde debería entrar a tallar el diálogo que los padres deben tener con sus hijos para orientarlos en esta etapa tan compleja en sus vidas. La adolescencia es el momento en el que nacen los impulsos sexuales que van de la mano con un sinfín de cambios biológicos y para muchos es difícil controlar esos cambios hormonales, los mismos que provocan el deseo y las fantasías. La sexualidad es el más delicado de los comportamientos humanos. Existen cualidades de inteligencia, equilibrio, desprendimiento interior y generosidad. La sexualidad es el único terreno en el cual resulta imposible hacer trampas. Es por ello que para un adolescente es difícil controlar los impulsos, ya que está en formación física y mental. El desarrollo físico es solo una parte de este proceso, ya que los adolescentes enfrentan muchas preguntas y quieren vivir su independencia y experimentar muchas cosas, sobre todo en el aspecto sexual. En todo este proceso es donde más necesita la orientación de los padres, quienes deben de estar ahí cumpliendo el rol de educador, para que sus hijos se sientan guiados por el ejemplo que ellos le imparten. Muy bien, bueno, vamos a conversar y vamos a tratar de abrir nuestra mente. Hoy tenemos 20 minutos, 30 minutos que vamos a hablar de este tema y tratemos de entender los conceptos que nos va a dar nuestra especialista Ailet Arbaiza, psicoterapeuta gestáltica de niños y adolescentes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Laura, estamos con Gustavo también. Gracias. Y vamos a tratar a los que nos cuesta hablar de este tema, porque de repente cuando éramos niños tampoco nos hablaron del tema. A mí nunca mi mamá me habló de la primera regla, ni de las relaciones sexuales. Uno como que lo va aprendiendo a través de los amigos. Y no es una crítica de repente a los padres, sino que les costaba en esa época hablarnos de sexo y aún hoy en día nos sigue costando. Y eso que tú cuando comenzaste con tu desarrollo, tú no vivías en Perú, vivías en Argentina, que era un país que tiene una mentalidad mucho más abierta que la peruana. Si en Argentina no te hablaron, imagínate en Perú. En Perú les cuesta mucho a las mamitas acercarse a sus hijos con temas sexuales, es alucinante. Lo que pasa es que el tabú está en la inseguridad de los padres, ¿no? ¿Inseguridad de qué? De decirlo, de expresarlo, porque todavía, pese a que ya estamos a esas alturas, ¿no? De tanto desarrollo y tecnología, no se pierda la vergüenza. No se sigue viendo como que es inadecuado. No, por un lado es bueno no perder la vergüenza, ¿no? Es bueno tener vergüenza. Claro, hay que tener cierta, como dice, pudor para ciertas cosas, no sobreexponerse, que a veces los adolescentes caen en eso, ¿no? Que se sobreexponen ahora. Claro, en realidad cuando tú me hablas de inseguridad de los padres a la hora de hablar con los chicos sobre sexualidad, yo pienso que es un poco también el miedo a que al estar hablándole de sexo a los chicos, es como decirle, bueno, indirectamente es como decirle, bueno, a partir de ahora ya estás apto, ya puedes hacerlo, ¿no? Es como autorizar. Exactamente. Conocer Y en realidad, autorizar. claro, y en realidad de repente como padres decimos, puche, si todavía no tiene estos temas en la cabeza, si todavía no tiene ganas de tener relaciones sexuales y yo le estoy hablando del tema, no le estoy aperturando un poco el panorama para que comience a hacerlo. Entonces, es un miedo que tenemos los papás.
Claro, pero es un miedo, yo diría, infundado, porque es negar lo obvio. A los 3, 5 años, o incluso antes, he tenido casos de varios chicos y chicas que, por ejemplo, papá o mamá los está cargando y se dan cuenta que sus hijos están sobando, por ejemplo, en las piernas, ¿no? O en el colegio, en el nido, se están tocando en el salón. La profesora tiene que informar. Entonces, ¿por qué no hablarle de algo? 5 años. 3, 5 años. Tanto niños como niñas. A ver, comencemos entonces desde muy chiquitos. ¿Por qué un niño que no sabe nada sobre sexualidad, no sabe nada sobre relaciones sexuales, ¿por qué tiene ese instinto de querer de repente tocar a mamá o a papá o tocarse él mismo? Bueno, no lo tiene como tal vez el adulto a nivel consciente, pero tiene desde la experiencia en el cuerpo. O sea, la sensación física. Exacto. Por ejemplo, muchas veces estos niños o estas niñas están como aburridos, están fastidiados y dentro de su exploración descubren, por ejemplo, la masturbación. Entonces es un medio por el cual ellos se relajan, ellos están contentos, claro. No tienen mayor tabú. Lo que pasa es que los adultos vemos el tema sexual desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista procreación, desde el punto de vista placer físico y desde el punto de vista placer psicológico, que es completamente ajeno al placer físico, tengo entendido. O sea, una cosa es tener la mentalidad pensada de que, el sexo y es como... Claro, los chicos no tienen ese... No quiero decirlo feo, pero hay personas que hasta tienen un morbo por el tema de la sexualidad. No tienen la picardía que de repente tienen los adultos, o el morbo que tienen los adultos, o el placer, la forma de ver el placer que tienen los adultos. Pero ellos igualmente sienten cierto tipo de placer. Pero lo que yo me pregunto es, entonces, si tú nos estás diciendo de que de los 3 a los 5 años igual ya los chicos empiezan a experimentar, ¿en qué momento tenemos que hablarles de sexo y de qué manera? Porque es de acuerdo a la edad también, ¿no? Claro, no propiamente de lo que se entiende como sexo o relación sexual, pero ya hacer la identificación de género. O sea, si yo soy niña, ¿qué es lo que me hace niña? Y si yo soy niño, ¿qué es lo que me hace niño? El tema de la privacidad. O sea, muchas veces los papás piensan que tengo que hablar de sexo y desligarlo del tema del amor, ¿no? O sea, si yo, que soy tu mamá, soy tu papá, te quiero mucho, entonces yo soy la persona autorizada, por ejemplo, para bañarte, para ayudarte en el baño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a un jardín y digo, ya, ¿quiénes van a atender a mis hijos? Las auxiliares, las profesoras. Pero muchas veces en los recreos, en horas de clase, los niños se van al baño, se escapan. ¿Y quién lo lleva al baño en el nido? Claro, bueno, la auxiliar. Claro. ¿No? La auxiliar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están tratando de ver quién cuida de ellos, ¿no? O sea, no es una cuestión calculada, pero ya los niños han absorbido la inseguridad de los papás, absorben la misma inseguridad y tensión de los profesores. Tú acabas de vincular algo que me parece interesante, el vínculo entre sexo o sexualidad y amor, que son dos cosas que queremos siempre que vayan juntas, que vayan de la mano, que nuestros hijos vinculen sus relaciones sexuales a una persona que quieren, pero no es algo que vaya realmente de la mano, porque los chicos lo desligan totalmente, los seres humanos los desvinculan totalmente. No en la adultez tanto, sino en la adolescencia, ¿no? Donde ahora los chicos tienen relaciones también, bueno, pero más que nada en la adolescencia los chicos están con este tema de las hormonas a mil y de repente lo único que quieren tener es relaciones sexuales porque sí. Sobre todo me da la sensación que los hombres más que las mujeres, ¿no? Que las mujeres son criadas de otra manera. Pero el hombre es el hecho de ya sentirse hombre porque tiene relaciones sexuales y porque su cuerpo se lo pide también, bueno, ¿no? Un hombre a los 15, cierta edad. Un hombre a los 14, 15, 16 años piensa en sexo más de 300 veces al día. Entonces, o sea, viene a su mente el concepto de los sexo más de 300 veces al día. Bueno, no sé. Claro, yo no diría del todo desligarlo. Tal vez ellos van más hacia buscar lo nuevo, la experiencia. Pero también hay que hablar del amor propio, ¿no? O sea, tengo que tener cierto cuidado, respeto y amor hacia mí mismo que no me va a llevar a exponerme. El hecho de utilizar un preservativo, no solamente porque soy hombre, sino también porque soy mujer, de alguna manera exigirlo, ¿no? O si yo ya tengo actividad sexual, no tengo por qué ocultarlo porque es bueno, por ejemplo, que me lleven a un ginecólogo para que también me revise. Ya, pero a las chicas, por ejemplo, les da vergüenza de hecho decirle sí, a su mamá o a su papá, decirle, ¿sabes qué? Necesito un ginecólogo porque, o sea, le da roche. Y más aún, el caso que tuvimos una llamada ayer o antes de ayer de una mamá que nos llamó y nos dijo que encontraron a la chica en su cartera, en la cartera de la niña, pastillas anticonceptivas y por eso estaba de tan mal humor. Y la chica tenía 19, 20 años. Y ellos no tenían el conocimiento de que ella ya tenía una relación
digamos, una relación sexual activa. Entonces, ese tipo de cosas que sorprenden a los padres y la falta de comunicación entre padres e hijos genera ese tabú que vivimos en el Perú desde hace cientos de años. Ya, o décadas. pero a ver, a una mamá que la criaron en medio de una familia donde el sexo era absolutamente tabú, no se hablaba de esas cosas, le cuesta mucho, seamos realistas. Sí, claro, nos cuesta tocar estos temas con nuestros hijos, no sabemos cómo, cuál es la forma. Entonces, tú como especialista, a ver, si tenemos, ¿a qué edad, en qué parte de la adolescencia ya tenemos que hablarles claro a nuestros hijos de lo importante que es cuidarse, de los métodos anticonceptivos que existen? ¿Cuál es el momento idóneo? ¿13, 14, 16? ¿Cuál es la edad? Yo diría que hay que seguir el desarrollo del niño, o sea, cada edad tiene su tema. A los 3, 5 años es hacia el cuidado personal. Cuando ya están en el colegio, 6 hasta 10 años, hasta antes de inicio de la pubertad, el hecho de ver qué es lo que comparte cada uno dentro de su género. Si a mí me gustan las cosas de chicas o las cosas de chicos, las diferencias. Cuando ya llega una etapa de pubertad, donde ya las chicas tienen la menarquia y los chicos también empiezan a tener ya el desarrollo de la presencia hormonal, es importante marcarles la importancia de lo que significa eso a nivel físico. Y ya siendo adolescentes, el tema especifica un poquito más en esta parte. Por ejemplo, en la pubertad, las chicas tienen la presencia de la menarquia, la primera regla. Ajá. Entonces, uno, es incómodo para ellas el tener tantas sensaciones en el cuerpo diferentes de golpe. Igual en los chicos, de un momento a otro sienten que ya son capaces, por ejemplo, de tener una erección y de eyacular, ¿no? Entonces, todas esas sensaciones nuevas, los chicos van a tener el pudor y la vergüenza. Hay que contenerlos, ¿no? O sea, conversar con ellos y explicarles que esto es normal y es parte de la edad que están viviendo. Claro, o sea, es normal lo que experimentan, es normal la vergüenza, pero también hay que confrontarlo, ¿no? Confrontarlo sabiendo hasta qué punto me puedo expresar y hasta qué punto no. Pero yo no entiendo por qué tanta vergüenza sobre el tema cuando es tan fácil decirle a los chicos. Esto lo que significa es que tú has llegado a un punto de madurez humana, de cuerpo. Es decir, a partir de ahora tú vas a poder reproducir, es decir, puedes tener hijos, claro, porque tú estás llegando a la edad adulta del cuerpo. Entonces eso significa que estás creciendo, estás desarrollando. Claro, pero la pubertad está iniciando y hasta que llegue a ser adulto capaz de no solamente reproducir, sino sostener la crianza. Lógico. Toma un tiempo, pero físicamente, ¿no? Los chicos siempre quieren crecer, o sea, quieren ser adultos, quieren ser grandes. Yo diría que hay que ayudarlos a que se sientan orgullosos de esto, ¿no? Y que no lleguen a temas de tener que competir. ¿Por qué? Porque a veces la masturbación en grupo de chicos se da, pero en grupo de chicas es imposible, o sea, es algo que no se da. Bueno, ahora seguimos conversando, pero está Rosana de Surquillo en la línea. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Aló, buenos días, señorita. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu consulta? Mira, mi consulta es de que yo tengo un hijo ya de 17 años, ¿ya? Y ¿qué pasa? Es que yo sufrí, prácticamente soy separada de mi esposo. ¿Ya? ¿Ya? Y ¿qué pasa? Que mi hijo era muy apegado a su papá y todo eso. Por un momento él no quería saber nada de la familia, mi hijo, o sea, decía, no, yo nunca voy a tener hijos, que esto, que lo otro. Nunca yo le hablé del sexo, nunca, o sea, por lo que él tenía buena conexión con su papá. Pero a raíz de que nos separamos, su papá prácticamente se desentendió de nosotros. Y ahora mi hijo me habla y me dice, mamá, tenías razón, ahora sí pienso de otra manera, ¿no? Y me dice, a veces quisiera tener un hijo, y la verdad que no sé cómo hablarle, no sé cómo decirle a mi hijo, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Todavía no es momento. Exacto. Ajá, ¿Cuánto hace que te separaste de tu papá? De tu esposo, perdón. Hace como 3 años ya. 3 años. Sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Ajá. Claro, primero, antes que nada, quiero decir que como mujer me indigna que existan hombres como este, que porque se separan de su mujer, y lo hemos hablado en montones de oportunidades,
se separan de la mujer y se olvidan que trajeron hijos al mundo. ¿Cómo un hombre puede prestarle atención a un hijo porque vive con él y cuando se separó se olvida que tiene hijos? Es raro, ¿no? Porque... Indigna como persona, como mujer, como ser humano que existan hombres como este. Pero en lugar de indignarte debería darte pena, porque las personas, los hombres que abandonan a sus hijos es porque nunca llegaron a generar ese vínculo. Yo acabo de descubrir ese vínculo. Pero si está diciendo la señora... Y es impresionante el amor que siento por él. La señora está diciendo que este hombre tenía mucha química y mucha buena onda con su hijo y que eran súper pegados. Entonces, ¿cómo se entiende? Que porque se separan se olvida que tiene un hijo. Quizá tiene otra relación. Bueno, ya estamos en especulaciones. ¿Y porque tengas otra relación te tienes que olvidar de que tienes un hijo? No, vamos a seguir conversando. Eso es como digamos, como opinión, pero vamos a irnos a una pausa y después de la pausa la doctora nos va a dar una respuesta a la llamada de esta señora que está realmente preocupada. Su hijo con 17 años dice quiero tener un hijo. ¿Qué responderle ante esa situación? Vamos a un corte, ya volvemos.